Gracias. Bueno, a todos y a todas por estar esta tarde aquí. Con permiso, quiero hacer un agradecimiento especial. Hay en Jalisco, México, un grupo de chicas que todos los sábados por la tarde se reúnen, cada sábado en casa de una de ellas, ponen una conferencia de las que graba nuestra compañera, la ven y luego la comentan. Y a veces leen algún punto de los espíritus, se toman algo, pues lo que sea, un café, un té, una tequila, lo que puedan tomar en Jalisco, no lo sabemos. Pero en este mundo que realmente se ha vuelto loco, porque basta abrir cualquier periódico para plantearse si nos hemos vuelto locos todos, el que un grupo de personas, gracias, no a estas conferencias, porque hay conferencias que son mejores, peores, en fin, pero que con ocasión de estas conferencias se junten, fortalezcan su amistad, se conozcan, hagan lazos humanos, me parece mágico. Y en ese sentido, yo también quiero dar las gracias al equipo de grabación de esta casa, con Emma al frente, en los que, pues no, por motivos varios no están, Quique, Nieves y Eduardo, nuestro querido vocal de redes sociales, que sí, eres el vocal, estás en la junta directiva, aunque no quieras reconocerlo. Entonces, gracias al equipo directivo, pues que permite, el equipo de grabación que permite, pues que estas palabras trasciendan las paredes y vayan mucho más allá. Y en la medida de lo posible, y eso se lo pedimos a la espiritualidad, que si pueden hacer bien, ojalá, para eso estamos, ¿no? Entonces, pues también mi agradecimiento extensivo a los que estáis aquí, porque de alguna forma formáis parte de esta casa, ¿no? y de este proyecto. Bien, no sé si sabéis, en 1972, la cantante francesa Dalida compuso una canción titulada, ahí lo tenéis, Pour ne pas vivre seul, que al cambio viene a significar por no vivir sola, por no vivir solo, por no vivir solos. Y esta canción, alguna de sus estrofas dice lo siguiente: por no vivir solos, algunos viven con un perro, con un gato o cultivan rosas. Otros acuden a una iglesia y contemplan una cruz. Por no vivir solos, hay quien tienen hijos, niños que cuando crecen, luego se sienten solos como todos los niños. Por no vivir sola, espero la llegada de la primavera. Y cuando la primavera llega, la llegada de la siguiente primavera. Por no vivir sola, te amo y te espero, pero es solo por no tener la ilusión de no vivir sola. Bueno, realmente, ya lo veis, es una canción un poco tremenda, ¿no? Es una letra triste, trágica. Es una de estas canciones de tipo existencialista, típicas de la chanson francesa, que según ella manifestó en alguna entrevista, estaba inspirada en su propia vida. Y esto es curioso porque realmente Dalida, su vida no es que estuviese marcada por una soledad en el sentido de aislamiento, de falta de gente, de la que siempre en realidad se vio rodeada, porque, bueno, aquí donde la tenéis, en España no fue muy conocida, pero se le otorgaron 70 discos de oro y fue la primera mujer cantante en obtener un disco de diamante, que eso, según los estándares de las compañías discográficas norteamericanas, suponen 10 millones de ventas certificadas de discos. O sea, algo asombroso que la pone pues en la cima de los más grandes, ¿no? Pero con todo, en muchas de sus letras transmitía como que sentía un frío en el alma, un no sabía qué, un vacío existencial que la hacía sentirse sola aunque estuviese en medio de una fiesta, rodeada de su público, al punto de referirse a la soledad pues como esa mala amiga que siempre la acompañaba. Soledad, esa mala compañera. Bien, pues como sabéis los que frecuentáis esta asociación, en esta casa estudiamos y practicamos el espiritismo, es decir, la posibilidad de comunicarnos con los espíritus, con el fin de incorporar a nosotros una forma de vivir mejor, como más consciente, en la búsqueda de los valores más elevados a los que puede optar el ser humano, que son la verdad, la bondad y lo bello de la vida. Por ello, con mucha frecuencia, cuando hemos conversado en la mesa mediúnica, en mediunidad, con los espíritus en esta casa, nos han trasladado lo que ya nos decía la cantante Dalida en su momento. En pleno siglo XXI, hoy día, en nuestro país, en Europa en general, en una gran parte del mundo en realidad, el mayor problema social no es el hambre o la escasez, sino que es el problema psicológico.
Es decir, la inmensa cantidad de problemas que el individuo desarrolla derivados de una mala salud mental, conductal, educacional y todo lo que ello conlleva, como pueden ser fricciones entre personas, falta de amigos, polarización, que lo estamos viendo continuamente en los medios sociales, faltas de valores, dificultades para formar y mantener una pareja, lo que ya conlleva divorcios, daños personales, sufrimiento. A fin de cuentas, sufrimiento. Este panorama, en mi opinión, debería tratarse desde el campo de la psicología y probablemente deberíamos empezar normalizando el hecho de acudir a un psicólogo, porque es necesario y especialmente en la época pospandemia yo creo que es fundamental. Y esto pues siempre que detectemos que en nuestra persona algo no va bien, especialmente si se relaciona con el campo de la conducta, de la personalidad o de las relaciones. Sin embargo, sabemos muy bien en los centros espíritas que tras esos desajustes, si somos valientes y escarbamos un poco, es muy habitual encontrarnos con verdaderos errores personales de esta vida y de vidas pasadas, que provocan como una psicoesfera negativa a nuestro alrededor y que crea un campo de cultivo para esos desajustes psicomentales. Y si el problema profundo es de índole espiritual, pues por lógica el tratamiento debería ser también de tipo espiritual. Bien, ya veis que como todos los problemas o desórdenes psicológicos, la cuestión de la soledad no es nada sencilla. No es nada sencilla. Y evidentemente aquí en esta charla no vamos a hablar de psicología, yo debo ser honesto, yo no soy psicólogo, me puede interesar más o menos, pero no voy a hablar de psicología, sino más bien de las causas, también a lo mejor de algún posible remedio a nivel estrictamente espiritual. Pero para empezar tenemos que realizar una distinción. Soledad deseada y soledad no deseada. Y es que hay en muchos idiomas dos palabras, no en castellano tenemos únicamente la palabra soledad, pero en otros muchos idiomas hay como dos términos diferentes para traducir los diferentes tipos de soledad. Por ejemplo, en el inglés se diferencia loneliness y solitude. Ambos se traducen por soledad, pero la principal diferencia es que solitude, que sería una soledad no deseada, pues se refiere justamente a eso, a un estado de soledad elegido y placentero. Mientras que loneliness, la otra, describe un estado de soledad involuntario, acompañado de una sensación de tristeza, aislamiento y desconexión social. Se aproxima un poco a una palabra que tienen nuestros hermanos de Portugal, denominada saudade, que si os gusta el fado, la música portuguesa, veréis que con frecuencia sale el tema de saudade, un estado de tristeza derivado de soledad y que incluso casi uno se goza de ese estado porque sabe que está vivo, entonces es un poco paradigmático y causa pues, un sentimiento muy curioso que expresa muy bien el fado. En esencia, la solitude, es decir, la soledad deseada, es una elección positiva para la reflexión, la introspección, a veces mística, del que se aleja de la sociedad para encontrarse a sí mismo, para encontrar a Dios o desarrollar alguna virtud, como hacían antiguamente los eremitas o los monjes del desierto. Por el contrario, loneliness es un sentimiento, es decir, la soledad no deseada, es un sentimiento de vacío y malestar por la falta de compañía deseada. Por lo que se refiere a la soledad no deseada, evidentemente es algo negativo. Por eso hay que saber, de alguna manera, cuando surge, convivir con ella, trabajarla y, sobre todo, no permitir que nos domine, sumergiéndonos en males mayores como puedan ser la depresión, angustia, pesimismo o estados de culpa, que son probablemente de los sentimientos más negativos que el ser humano puede tener. Porque alguien que lleva a cargas culpa por algo y no se lo sabe quitar, genera una vibración muy baja y abre la puerta a otros males a su vez mayores, ¿no? Entonces, cuidado con eso, hay que saber rechazarlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay que saber convivir con ella? ¿Por qué hay que trabajarla? Pues la razón es, me atrevería a decir, que todos en un momento dado de nuestra vida hemos estado o vamos a estar solos. Por lo que quizá uno de los trabajos que tengamos que hacer en esta vida sea superar esa situación y en vez de verla como algo negativo, intentar sacar de ahí una enseñanza. Y sí, efectivamente, antes o después nos vamos a encontrar en una situación de soledad, porque hay quien se queda viudo o viuda, hay quien tiene una crisis de pareja que termina en una separación, hay quien pierde a sus seres queridos, hay quien tiene que emigrar
O sus amigos se van, dejando aquella situación que cantara Alberto Cortés, no sé si recordáis, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar ni la llegada de otro amigo. Una canción preciosa que os animo, si no la conocéis, que la busquéis y la escuchéis. Puede haber, eso sí, muchos grados de soledad, y la que cantaba Alberto Cortés pues es desgarradora, es la partida de un amigo, ¿no? Pero aún las hay más radicales. No sé si os habéis parado a pensarlo, pero el Maestro Jesús, que nos dice las enseñanzas espiritistas, es un espíritu puro, muy superior. Pues bien, cuando estuvo encarnado en la tierra y pasa desapercibido, vivió la soledad más radical que puede experimentar nadie. El sentirse en un momento dado, incluso abandonado por Dios, por el Padre. Si leemos los textos evangélicos, nos encontramos con el testimonio del grito desgarrador que Cristo dio en la cruz: Elí, Elí, lama sabactaní, que en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no entendía esa situación? Y que culmina en un susurro a continuación, como para expresar que a pesar de no entender, confía en Dios. Y dice aquello de: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es decir, primero un grito desgarrador para a continuación suplirlo con la fe. Bien, esa sensación de infinita soledad la experimentarían más adelante los místicos, denominándola la noche oscura del alma, que es una prueba por la que se pasa en la vida espiritual en la que de repente se duda de todo. Se duda de la existencia de Dios, se duda de la espiritualidad, del más allá, y se nota como una fría sensación de soledad y abandono. La noche oscura del alma es una prueba por la que pasan muchas personas que se adentran por el camino espiritual, cualquier camino espiritual. Cuando uno piensa que tiene todas las respuestas, pues de repente llega una crisis. También, por cierto, nos pasa a los que nos adentramos en el espiritismo. Y bueno, pues pensamos que lo sabemos todo, que tenemos todas las respuestas, que podemos explicarlo todo, que contamos con la asistencia de los espíritus, y de repente llega la noche oscura del alma. Dejamos de sentir a los espíritus, a lo mejor, ni siquiera sintonizamos con nuestros compañeros del centro espírita, caemos en la tentación de pensar que no nos quieren, que no cuentan con nosotros, que no servimos. Pues bien, posiblemente la noche oscura del alma es una prueba que nos ponen los espíritus para bajarnos los humos, para corregirnos, para recordarnos que sin humildad no hay nada que hacer. Y sobre todo para recordar que la duda es importante. Y que lo que nos metemos en caminos espirituales no debemos pensar que lo sabemos todo. Porque en muchos casos es lo contrario, no sabemos nada. Y más nos vale escuchar más y hablar menos. Lo cierto es que en el espiritismo se nos ha trasladado que la soledad, al igual que todas las dificultades que podamos encontrarnos en la vida, puede ser una prueba o una expiación. Es decir, algo derivado de errores cometidos en vidas pasadas y que de alguna manera debemos expiar o asimilar. Y es que, como sabéis, uno de los pilares en que se asienta la doctrina espiritista es la ley de la reencarnación, que nos permite progresar trabajando en cada vida los errores que cometimos en vidas pasadas. Pues bien, siendo así, no es descabellado pensar que si en vidas pasadas abusamos de las relaciones sociales, hicimos, pues no sé, la vida imposible a los demás, fuimos infieles a nuestras parejas o no cultivamos amistades de verdad, pues bien, como digo, resulta incluso lógico que en la vida presente tengamos que atravesar periodos más o menos largos de soledad, pues precisamente para aprender a valorarla. Para valorar, pues a lo mejor, la calma, el placer de una vida en pareja, o las bondades que reportan los amigos, o la vida en sociedad. En estos casos, la soledad puede ser prueba, expiación y aprendizaje. El libro de los espíritus, codificado por Allan Kardec, es uno de los principales textos, como sabéis, que manejamos en los centros espiritistas. Pues bien, la parte tercera de este libro contiene una compilación de las leyes morales, que son leyes naturales y universales.
y cuyo seguimiento nos debería ayudar a progresar en el camino de la perfección que todo ser humano debería seguir si desea llegar a niveles superiores de consciencia o, en definitiva, de felicidad. Entre las leyes morales se citan las leyes de justicia, de trabajo, de progreso, de caridad, de sociedad, entre otras varias. Pues bien, los puntos del Libro de los Espíritus que contienen este apartado de la ley de sociedad, que es la que vamos a comentar para contraponerla con una situación de soledad, pues los puntos en realidad son tres preguntitas. La 766, Allan Kardec formula la pregunta de si la vida social es natural. Es decir, si lo natural es la vida social o ha sido una construcción más o menos artificial del ser humano. Es lo que quiere saber Kardec. A lo cual los espíritus le responden: indudablemente, es decir, es natural. Dios ha dado al hombre, a la mujer, para vivir, ha hecho al hombre, a la mujer, para vivir en sociedad. No le ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesarias a la vida de una relación. Este punto del Libro de los Espíritus nos sugiere que una de las dimensiones radicales del ser humano, en cuanto persona, es que no se realiza solo para sí mismo, sino que está abierto a los demás, al tú, a los otros. Y es que las relaciones interpersonales son el verdadero escenario de la existencia humana. Nos cita, por tanto, el Libro de los Espíritus, que lo acabamos de escuchar, que la palabra y otras facultades necesarias se nos ha dado para una vida de relaciones, y eso explica que estemos hechos para vivir en sociedad. En primer lugar, lo cierto es que podemos constatar que la persona, el ser humano, es un ser constitutivamente dialogante. Es decir, dialogamos. No se puede entender un ser humano que no se comunique, que reciba también un feedback. Yo te digo un mensaje, pero tú me respondes. Y todo eso conforma un diálogo. El ser humano es diálogo. Los filósofos contemporáneos, que han reflexionado sobre lo que somos y sobre cómo somos, están de acuerdo en que lo propiamente humano es manifestar la creatividad de nuestra intimidad. La intimidad es algo sagrado que tenemos dentro, pero si lo mantenemos dentro, no sirve, no luce. Podemos quedarnos nosotros muy orgullosos de que llevamos algo importante, pero esa intimidad, cuando la sabemos expresar y compartir con alguien, se convierte en algo maravilloso, algo creativo, se construye. Entonces, me parece una frase muy bonita, la expresión de la creatividad de nuestra intimidad. Cuando nuestra intimidad la regalamos a alguien, es porque realmente le queremos. ¿Os dais cuenta? En el nivel que sea, puede ser de pareja, de amistad, en un centro espírita, entre compañeros, pero cuando nos abrimos, nos damos a conocer, es porque la otra persona realmente nos importa. Entonces, bien, la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿qué sucedería si no hubiese otro alguien que nos reconociera, nos escuchara y aceptara el diálogo y el don que le ofrecemos? Pues sin duda habría que contestar que la vida de esa persona sería entonces muy pobre, porque se daría la carencia de algo básico como es el hecho social. La siguiente pregunta del Libro de los Espíritus, la 767, es como contraria a la anterior. Sin embargo, aporta nuevos matices. Vais a verlo. Pregunta Allan Kardec si el aislamiento absoluto es contrario a la ley natural. Justamente lo contrario. Si la primera pregunta era si la vida social es natural, ahora pregunta si el aislamiento absoluto es contrario a la ley natural. Esta pregunta es muy típica del siglo XIX, donde se movía Allan Kardec, donde los grandes filósofos se preguntaban si el ser humano, si lo natural no sería estar en el desierto, aislados unos de otros, en fin, este tipo de cuestiones, que por cierto todavía se mantienen hoy día. Hay gente que busca una individualidad porque la sociedad le ha defraudado, se siente mal. Hay personas que optan, ¿no?, por esa decisión. Pero bueno, vamos a ver. Sobre el aislamiento absoluto, responden los espíritus que sí que es contrario. Aislamiento absoluto, absoluto. Sí que es contrario, puesto que los hombres buscan por instinto la sociedad y todos deben concurrir al progreso y ayudándose mutuamente. Entonces, aquí lo que nos están confirmando los espíritus es algo que sabíamos en parte por experiencia, en parte porque nos lo repiten con frecuencia, y que es común a las reflexiones de la mayoría de los filósofos. El ser humano es intrínsecamente social, y es en sociedad donde puede desarrollarse más plenamente. Añado yo, a pesar de los pesares. Pero bien, este punto, con todo, tiene más información de lo que parece. Porque
si estamos hablando de leyes naturales y por tanto universales y por tanto cósmicas, la consecuencia es que nos están informando, la espiritualidad, que también en el plano espiritual los espíritus buscan sociedades, buscan compañía, buscan amistades. Es decir, los espíritus ahora estamos encarnados y vivimos más o menos en sociedad, en una comunidad, en familia, estamos en una sociedad y tal, pero los espíritus desencarnados también buscan entre ellos la compañía, evitan la soledad. Entonces, esto bien, se explica lo que se contiene en los textos del espíritu André Luis, psicografiados por el médium Francisco Cándido Xavier, relacionados con las ciudades espirituales, las colonias espirituales, etc. Es decir, que se forman agrupaciones de espíritus para aprender, para convivir, para desarrollarse. Bien. Y la tercera pregunta que dedica el libro de los espíritus a este tema, y es una pregunta que me encanta, por lo siguiente, porque quien formula la pregunta lo hace muy enrevesado. Y los espíritus van y le dan como un zasca, que se dice ahora, y le responden con una pregunta, con una respuesta muy simplificada. Es decir, qué complicados somos los seres humanos y en realidad qué sencillos son los espíritus. La pregunta es la siguiente, fijaos. Cuando buscamos la sociedad, ¿ello obedece únicamente a un sentimiento personal o bien tiene ese sentimiento un fin providencial más general? En fin, parece como que están ahí, como que están complicando un poco la pregunta. Yo la tuve que leer, de hecho, 2 o 3 veces. Digo, ¿qué están preguntando? Bien, fijaos la respuesta de los espíritus. Sencillo, claro y directo. Repiten, es un zasca, ¿eh? El ser humano debe progresar. Solo no puede hacerlo, porque no tiene todas las facultades y le es preciso el contacto con los demás. En el aislamiento se embrutece y languidece. Se acabó, chimpún, se acabó. Respuesta a los espíritus. Entonces, bien, como hemos visto en los puntos citados del libro de los espíritus, las relaciones interpersonales sí que son el verdadero escenario de la existencia humana. En este sentido, no sé si conocéis la historia de terror más corta de la historia. Se trata de un relato titulado Knock. Knock en inglés es golpe. Esto es knock. Entonces, es como se titula este relato, que fue escrito por el novelista norteamericano Fredric Brown en 1948. Y el cuento consta solo de 2 frases, así que os lo voy a leer. Tenéis que estar atentos a cada palabra. Dice, el último hombre sobre la tierra, bueno, fijaos, el último hombre sobre la tierra. Estaba sentado en una habitación. De repente llamaron a la puerta. El impacto de la historia radica en la implicación de que el último ser humano no está realmente solo. Es decir, lo que genera una gran sensación de miedo, porque algo inesperado, imposible, llama a la puerta cuando es el último ser humano en la Tierra. Pero un estudio más profundo del subconsciente dice que ya la primera frase prepara para un terror cósmico. Es decir, el último hombre en la Tierra. Es decir, esto es realmente terrorífico, porque ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, aquí bueno, pues ya entran todas las teorías que queráis plantearos, ¿no? Bien. Por cierto que el filósofo Ricardo Yepes Stork, en su libro Fundamentos de Antropología, afirma que la persona sin los demás se frustraría de modo radical, porque su capacidad de dialogar y su capacidad de dar no tendrían destinatario. Es decir, 2 capacidades que entiende que como que son básicas del ser humano. Dialogar, de la que ya hemos hablado, y dar. Yo soy más persona humana si doy. Si me lo quedo todo para mí, me quedo muy poquita cosa. Pero es cuando doy, cuando crezco. Entonces, dialogar y dar. Y entonces afirma que si no hubiese un otro, se sentiría el ser humano frustrado. El que el ser humano no está hecho para estar solo se ve incluso a nivel biológico. Al nacer, nuestro desarrollo corporal, nervioso y psicológico es bastante incompleto, a diferencia de cualquier animal que cuando nace prácticamente ya está andando, ¿no? El ser humano no. Precisamente porque lo decisivo en nosotros es el aprendizaje, necesitamos que otros nos alimenten, nos cuiden y nos enseñen durante bastantes años, antes de poder valernos por nosotros mismos.
Así pues, el ser humano, en su desarrollo, continúa afirmando el profesor Yepes, tanto en el proceso de socialización primaria, que es la inicial, es la que se lleva a cabo durante los primeros años de vida del ser humano, como en el de socialización secundaria, que es el posterior, el de integración efectiva en la sociedad, pues la persona necesita de otros. Primero, para aprender a reconocerse a sí misma. Segundo, para comportarse conforme a lo que es. Tercero, para desarrollar la vida con normalidad, aunque habría que definir normalidad, pero bien. Cuarto, alcanzar su plenitud y su integración en la sociedad donde ha nacido. Siendo así, ¿cómo encajar entonces el hecho de que la soledad pueda alterar toda una ley natural como es la ley de sociedad? Pues lo hace. Veámoslo con hechos. El pasado mes de junio se publicó un estudio pionero promovido por la Fundación ONCE y la Fundación AXA conjuntamente, que tenía como objetivo identificar tendencias tanto en relación con la incidencia de la soledad en nuestro país como con la percepción social de la problemática, además de proponer posibles soluciones contra la soledad. De acuerdo con un sondeo estadístico, se ha puesto de manifiesto los siguientes puntos. Fijaos. Primero, una persona de cada 5 sufre soledad no deseada. Eso es un 20% de la sociedad. Una persona de cada 5. Pero de este 20%, 2 personas de cada 3 llevan esa situación más de 2 años. Es decir, tiene un carácter como de crónico. Con todo lo que ello conlleva, claro. Pero además, de las personas que no se sienten solas, es decir, aquel 80% restante del total, una persona de cada 3 tuvo una etapa en la que se sintió sola o bastante sola. Y luego una curiosidad. La soledad no deseada es algo más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Pero fijaos, las mujeres encuestadas reconocen que tienen más esperanza y como más herramientas para solucionar el problema que los hombres. Esto me parece muy curioso. El estudio ofrece además algunos factores con una relación clave en la cuestión de la soledad. Veámoslos. Primer factor. El grado de satisfacción con la cantidad y calidad de las relaciones familiares y de amistad. Y esto es determinante. Además se da como más predominio de la calidad frente a la cantidad. Y esto nos consta. Preferimos tener pocos amigos, pero buenos, que no muchos amigos y... pues eso. Entonces, ese es el primer factor. Segundo, en relación con las relaciones sociales online. Es un hecho que tener 2.500 amigos en Facebook no es sinónimo de ser una persona relacionada. Se ha observado y se ha estudiado que bueno, pues la realidad virtual no se ha convertido en un complemento de las relaciones humanas, sino en un sustituto. Y esto no es positivo. Si fuese un complemento, genial, fantástico, cuanto más mejor, cuanto más aspectos mejor, pero si es un sustituto puede ser un problema, ¿no? De hecho, se ha señalado especialmente el incremento del número de adolescentes que solo tienen amigos virtuales, solo. Y muestran pues una serie y preocupante incapacidad de forjar relaciones reales, bien sea de amistad, de pareja y posteriormente laborales, en la comunidad de vecinos, falta empatía, etcétera, etcétera. Y probablemente aquí empecemos a comprender bastante de la situación de nuestro mundo actual. Y esto va a ir increciendo. Tercer factor, y esto es una paradoja, o pensamos que es una paradoja. Pues, contrario a lo que creemos, la soledad no parece estar relacionada con nuestro aspecto físico. Es decir, potenciamos pues, como un cuidado excesivo de nosotros mismos, hacemos deporte, que es fantástico hacer deporte, yo no estoy haciendo una crítica con hacer deporte, pero a lo mejor sí estoy en contra de una obsesión por un aspecto físico, por mostrar una apariencia, etc. Bueno, pues el estudio demuestra que no están relacionados. Se puede dar o se puede no dar, no tiene nada que ver, pero que en general
personas que son como más despreocupadas por el cuidado externo o no tan obsesivas se sienten menos solas que el caso contrario. Entonces, esto me pareció muy, muy curioso. Y el cuarto factor es otra paradoja. Hay más percepción de soledad en los habitantes de la gran ciudad que en las de los pueblos, aldeas o incluso caseríos aislados. Entonces, se piensa que las relaciones en pequeñas comunidades son de más calidad que en las grandes ciudades. Volvemos de nuevo al tema de la calidad frente a la cantidad de amigos o de personas con las que nos relacionamos. Entonces, concluye este estudio afirmando que la percepción general es que la soledad no deseada es un problema extendido en la sociedad. Y la opinión más general es que viene causada por una combinación de factores tanto internos, es decir, personales, de circunstancias de cada uno, como factores externos y ajenos al control de la persona, como pueden ser las actitudes de terceros, ¿no? Con quienes nos podemos encontrar pues, por la calle. Bien, esta es la situación actual, esto es lo que hay, ¿no? Y en relación con este tema, pues ya comprendemos que es en parte lo que nos alertaba la espiritualidad. Antes repasábamos lo que el libro de los espíritus comentan sobre la ley de sociedad. Vamos a ver ahora algunas menciones como más específicas sobre la soledad que se hace en otros libros espíritas complementarios. Y en concreto, veamos la soledad en los libros de Divaldo Franco. El médium brasileño, Divaldo Pereira Franco, psicografió varias obras del espíritu Joana de Angelis, su mentor espiritual, que abordan la psicología y la superación de las aflicciones humanas, entre ellas la soledad, que es de lo que estamos hablando. El resumen de todo ello es que no debería verse la soledad como un destino inevitable, es decir, como un destino contra el que no se puede hacer nada, como algo que nos marque de por vida, sino habría que verlo como una condición que puede ser superada, dice Joana de Angelis, mediante el autoconocimiento, la conexión espiritual y el amor al prójimo. Entonces, coincide Joana, el espíritu mentor de Divaldo, en lo expuesto hasta ahora, en el sentido de que la soledad es un mal de la civilización actual, pero añade dos notas de su posible origen en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría, que por cierto ningún estudio estadístico podría prever. Primero, que surge de una desconexión espiritual, afirma ella. Y segundo, que en muchos casos se debe a la falta de atención a la vida interior. Y esto es un campanazo. Por ello, este espíritu mentor nos anticipa una solución basada también en dos notas. Primero, puesto que suele haber una falta de atención a la vida interior, debemos procurar un autoconocimiento. La palabra autoconocimiento está presente, si no en todos, en la mayoría de los libros de Joana de Angelis. Autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos, damos palos de ciego por la vida. Entonces, autoconocimiento que nos lleve a averiguar la verdad de nosotros mismos. Es decir, cómo somos realmente, con nuestros errores, defectos, virtudes y esperanzas. A esto lo llama buscar la verdad interior. Y se comprende fácilmente. Si detecto que en mi comportamiento hay desajustes que molestan a los demás, que soy altivo, que soy maleducado, que soy soberbio y los demás me rehuyen, bueno, pues bien, hasta que no detecte esos defectos en mí, no podré atajarlos. Tendré que buscar ayuda, tendré que trabajar en la educación, a lo mejor tendré que fomentar un poquito la delicadeza en el trato, no lo sé. Por eso, el autoconocimiento, fundamental. Y segundo, puesto que puede haber una desconexión espiritual, pues nos aconseja trabajar justo lo contrario, la conexión espiritual. ¿Cómo? Pues mediante la oración, mediante la meditación, lo que cada uno que practique con lo que se siente más a gusto, y la práctica del bien en cuantas ocasiones se nos presenten en la vida. Y se nos presentan así, pero no queremos verlas. Entonces, cuando hay ocasión de que podamos hacer un bien, no nos hagamos los remolones. Esto, bueno, pues nos facilitará una mejora de nuestras relaciones, afirma ella, con el Padre, con Dios, con los seres espirituales y con nuestros semejantes, los hombres y mujeres de nuestro entorno.
Veamos despacio alguno de estos aspectos en 3 notas. Primera nota. La soledad como un mal moderno. El caso es que a poco que sepamos leer los signos de los tiempos, es decir, abrir los ojos, comprobaremos que hemos sustituido las relaciones de cooperación por un individualismo en el que prima nuestro aspecto físico y la búsqueda de nuestra vanagloria y orgullo frente a los demás. No hay más que ver las fotos que subimos a las redes sociales, donde parece que todo gira en torno pues a aspectos como la moda, nuestro aspecto físico, los viajes que hacemos, los restaurantes gourmet que visitamos y cuestiones así. Pero eso es mentira. Así no es la vida de nadie. Las redes sociales no muestran... la vida de cualquiera de nosotros es un claroscuro. Y a veces hay más oscuros que claris. Entonces, una red social no muestra los pelos que tenemos cuando nos levantamos, o cuando tenemos una enfermedad, o cuando damos un traspié y nos duele el tobillo, o qué sé yo, o que discutimos entre nosotros y nos llevamos el disgusto a casa. Tantas cosas. Eso no lo muestra ninguna red social. Al punto que yo diría que las redes sociales están cambiando el refranero. Antes se decía, vale más una imagen que 1000 palabras. Bueno, pues yo diría ahora, miente más una imagen que 1000 palabras. Tal cual. El caso es que, bueno, pues exaltamos el ego, tenemos 5000 seguidores online, pero nos sentimos solos aquí dentro. Nos sentimos como un frío aquí. ¿Vale? Bien. Segunda nota. ¿Cómo está relacionada la desconexión espiritual con la soledad? Bueno, pues el espíritu de Joanna de Angelis nos comenta que tal desconexión nos lleva a una vida basada en el materialismo, que cuando hablamos de relaciones sociales, familiares o incluso de pareja, se enfocan mal, pues se basan no en la ley del amor, sino en el egoísmo. Es decir, nos habla de esa situación en la que quiero a los demás no por lo que son, sino por lo que me aportan. Y esto es un gran error, porque entonces cosifico a los otros. Les hago, valen en cuanto me valen para mí, no por lo que valen en sí mismos. Y es tremendo, porque si en un momento dado dejan de aportarme algo, sencillamente les abandono. Esto está a poco que miremos alrededor, se da. ¿Queréis más explicaciones al hecho de la elevada tasa de divorcios que se da actualmente en la sociedad? Os lo acabo de decir. Yo quiero a mi pareja por lo que es, con sus defectos. Porque si no tuviese sus defectos no sería mi pareja, sería otra persona. Y si yo quiero a mi pareja la quiero tal cual, con lo bueno y con lo malo. Esto no nos lo dicen en redes sociales, pero tenemos que reflexionarlo nosotros. Y es algo, en realidad es bastante tremendo. Bien, entonces nos apunta Joanna de Angelis que sin espiritualidad falta un propósito vital. Hay una desconexión con los demás, porque el yo, el ego, se convierte en el rey de mi mundo y no hay lugar para el tú. Sin espiritualidad, los demás se convierten en objetos de consumo y no les damos la dignidad humana que tienen como personas. Por el contrario, la espiritualidad, dice Joanna de Angelis, nos puede enseñar la paradoja de que puedo crecer yo como persona en la medida en que ayude a los demás a crecer como personas. Y así llegamos a la tercera nota, el amor y la fraternidad. Porque nos dice este espíritu que el camino hacia la superación de la soledad pasa por el amor a los demás, sean quien sean estos, pero especialmente, fijaos, a los más olvidados, las minorías sociales, inmigrantes, enfermos, débiles. Es decir, amar especialmente a aquellos que nadie ama. Fraternidad como antídoto a la soledad, podríamos titular este párrafo. Pero, por no ponernos demasiado edulcorados, ¿es esto realmente cierto? Es decir, ¿el olvido de uno mismo y la preocupación por los demás puede ayudar a mitigar mi soledad? Bueno, pues
mucho cuidado con la respuesta. Mucho cuidado con la respuesta. Parece que en un primer impulso, si nos ponemos así como muy piadosos, muy buenecicos, muy así, pues nos llevaría a afirmar que sí, que olvidarnos de nosotros mismos y de nuestros problemas y volcarnos en los problemas de los demás podría acabar con mi propia soledad. Y no digo que no sea cierto, pero no olvidemos algo que con frecuencia escucharéis en esta casa espírita. La primera caridad empieza por uno mismo. Y esto no es que sea romper una lanza a favor del egoísmo, ni mucho menos. Lo que significa es que mientras estemos reencarnados en este planeta, que es un planeta muy material, y tengamos un cuerpo muy material y muy tosco, muy básico, pues mientras estemos reencarnados tenemos una obligación grave, que es cuidar de nuestro propio cuerpo físico, mente y cerebro incluidos. Para, una vez que lo hayamos cuidado, después sí, preocuparnos por los demás. Veámoslo con un ejemplo. Hace unos días hablaba con una compañera, que no voy a decir el nombre puesto que no está presente, me dio permiso para citarla, pero no me parece bien citarla. Bueno, una compañera de esta casa y también amiga, sobre una situación que vivió hace ya varios años, en que falleció su marido y se quedó viuda con un hijo pequeño. Ella entonces no conocía el espiritismo y posiblemente, aunque lo conociera, le habría dado igual, porque es una situación que quien se encuentra sabe de qué estoy hablando. Es decir, le entró pues una lógica depresión, tristeza, desorientación y preguntas que lanzaba a las nubes. Preguntas además muy coherentes y muy buenas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué una persona buena se va antes de tiempo? ¿Por qué una persona que todavía tiene que dar tanto amor me deja? Y deja a un chaval pequeño. Es decir, son preguntas muy honestas. Ella hacía esas preguntas y tenía más preguntas que respuestas, ¿no? Bueno, pues esta compañera me comentó que alguien pues, le habló de esta casa en concreto, de este centro espírita, y comenzó a venir. Pero ella dice todavía algo muy curioso. Si venía era porque nadie le daba consejos, nadie le decía lo que ella como que quería oír. Que a veces enseguida nos ponemos a dar consejos y hay veces que las personas lo que necesitan es ser escuchadas y ya, y silencio, ¿no? Eso es bueno también saberlo, ¿no? Entonces ella reconoce que sencillamente la dejaban vivir su etapa de duelo, que se nos ha olvidado también. Hemos pasado del extremo de antes de ponernos de negro, parecíamos la casa de Bernarda Alba, a ahora que se te muere un ser querido y al día siguiente estás en la discoteca. Que, bueno, yo no digo que cada uno que viva el duelo como quiera, pero la etapa de duelo es una etapa vital que hay que vivir. Porque la vida se te trastoca, entonces tienes que volver a reajustar las cosas, es bueno mantener un recuerdo de las cosas buenas, orar, preguntar si haces espiritismo, si está bien, en fin, este tipo de cosas. El duelo es sano vivirlo. Bueno, pues decía esta amiga, que me voy por los cerros de Úbeda, decía que ella vivía su etapa de duelo viniendo y que sencillamente venía y se sentaba allí atrás, donde se sienta la juventud ahora, y en última fila. Ella no quería ni que la preguntaran, ni hablar, ni nada. Sencillamente venía y se quedaba allí con su soledad, su depresión, escuchaba y se iba. Reflexionando que su marido, que habría sido un hombre de bien, pues que lo suyo, lo lógico, es que estuviese en un buen lugar. Son reflexiones que ella se hacía. Bueno, pues pasaron semanas, meses y años. Y esta compañera iba escuchando a otros, asistía al estudio, recibía pases y venía a las conferencias, ¿no? Pero tras todo este tiempo, ella comprendió, me decía el otro día, algo asombrosamente sencillo. Y es que vivir es tener experiencias. Es decir, experiencias buenas y experiencias malas, que nos darán al final una personalidad madura, sosegada, y que, fijaos, ayudará a otros, a veces con el silencio y con estar, tan solo estar. Vivir es vivir en tiempo presente, aprovechar para querer a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Su marido cuando estaba con ella, pero ahora su hijo, sus familiares, amigos, compañeros del centro espírita, etc. Y entonces, claro, escuchando estas anécdotas, pues quizá entonces el espíritu de Joana de Angelis tenía razón. El camino de la superación de la soledad pasa por ayudar a otros.
una vez que nos hayamos ayudado a nosotros mismos. Y me pareció en este sentido pues una experiencia pues muy interesante. Por último, nos confirma el espíritu de Joanna de Angelis, en este caso en otro libro titulado siempre por Divaldo Franco, titulado Conflictos existenciales, algo que ya insinuábamos antes, y es que con mucha frecuencia el origen de la soledad está en conflictos que se remontan al pasado espiritual del individuo, es decir, a errores de vidas anteriores, en cuestiones kármicas, por utilizar una palabra popular que está más o menos en el ambiente, ¿no? Estos errores, que ya digo vienen de vidas pasadas, se refieren pues, a abusos sociales, que comentamos antes, que podemos haber cometido, como haber sido desleales con nuestros amigos, infieles a nuestra mujer o a nuestro marido, o incluso habernos desentendido de las obligaciones de la vida en sociedad o en comunidad que se requiere, ¿no? La soledad actual, entonces, sería una expiación, una especie de expiación. Pero fijaos, como tantas veces decimos en el espiritismo, expiación no es sinónimo de castigo. No. Quitaos la palabra castigo en el vocabulario espiritista cuando hablemos entre nosotros. Expiación es aprendizaje, ¿vale? Es adquirir conciencia de nuestra soledad que nos debería servir para valorar justamente de lo contrario, de lo importante de estar con amigos, en pareja, en una comunidad, etcétera, etcétera. Pero además, el ser conscientes de estar atravesando y superando un periodo de soledad debería suponer una enseñanza muy fuerte en forma de experiencia. Y esto lo vais a entender. Si yo estoy solo, trabajo esa soledad, busco salir adelante y al final lo consigo, me ayudan, lo que sea, tendré yo una experiencia que cuando me encuentre a alguien a mi alrededor que esté pasando lo mismo, le podré ayudar con conocimiento de causa. Normalmente a esa persona, a lo mejor le digo, mira lo que dice el punto 466 del libro de Espíritus. Mira, bueno, bien, muchas gracias, pero a ver, no le va a servir. A lo mejor sí, porque a lo mejor a partir de ahí empieza a reflexionar, pero le va a servir más que yo le escuche. Y si acaso comente, bueno, cómo lo trabajé yo, o sencillamente escuchar, ¿no? Entonces, precisamente la experiencia de nuestra soledad ya superada nos debería permitir ayudar a los demás, ¿no? Es decir, porque nos va a dar la capacidad de empatizar con quien esté pasando también por esa prueba. Entonces, eso me convierte en un ayudante privilegiado, ¿vale? Al servicio de la caridad, del amor fraterno. Vamos a ver el papel del grupo espiritual en general, no necesariamente del centro espírita, pero bueno, voy a hablar del centro espírita porque es donde estamos, pero puede servir para cualquier grupo de tipo espiritual frente al hecho de la soledad. Ni que decir tiene, ya lo hemos repetido, que esto es un centro espírita y eso es algo que va más allá de la materialidad de una sede física con 4 paredes, un ordenador, un proyector, algunos libros, unas sillas más o menos cómodas o más o menos incómodas que ya conocéis. Bien, eso es la materialidad. Pero es mucho más allá. Un centro espírita tiene otras muchas facetas muy interesantes. Es primero una escuela de aprendizaje sobre el más allá. Esto lo sabéis los que venís los jueves a estudiar, a las charlas, que se procura dialogar, aprender un poco sobre el más allá, ¿no? Es salón de encuentro mediúnico entre espíritus y nosotros, que es lo que hacemos cuando tenemos mesa mediúnica. Tercero, es también hospital espiritual, donde se dan pases energéticos, como los que habéis recibido antes de la conferencia, y donde se atiende también a espíritus sufrientes. Y por último, pero no menos importante, es comunidad. Y esto se nos olvida con tanta frecuencia. Un centro espírita es comunidad. Es lugar de encuentro de personas, como por cierto las que estamos aquí, en este momento, aquí y ahora, reunidos. Compartimos nuestra energía, nos hablamos, nos conocemos, nos interesamos los unos por los otros, nos damos ánimos. Eso es comunidad. Entonces, podemos preguntarnos sobre el papel de una comunidad en el camino espiritual, en vez de otras fórmulas como vivir la espiritualidad en solitario, que es otra opción y es muy buena, ¿por qué no? Pero en realidad no deja de ser curioso que los grandes maestros espirituales siempre formaron grupos, comunidades y agrupaciones de personas.
No sé si recordáis, el Maestro Jesús, al comienzo de su vida pública, lo primero es bautizado por Juan Bautista en el Jordán y a continuación, enseguida ya está buscando y nombrando a los primeros discípulos. Y a partir de ese momento ya nunca estaría solo. Bueno, salvo pequeñas escapadas al desierto para orar con su Padre, con el Padre de Dios, con el Padre Celestial. Pero lo mismo si leemos la vida de Buda. Al principio, pues sí, tiene un retiro para buscar la vida espiritual auténtica y tras su despertar, pues le vemos formando una comunidad para divulgar las 4 nobles verdades que constituirán el budismo. Entonces, participar en una comunidad o grupo espiritual, bueno, desde luego no es una garantía de que el individuo pueda solventar una situación de soledad. Esto, que nadie idealice demasiado un grupo espiritual, ¿no? Pero sí es cierto que es una oportunidad de conocer gente, compartir experiencias, aprender juntos y, si hay afinidad, hacer buenas amistades. Para ello, es muy importante, en este caso, que un grupo espiritual en general y un centro espírita en particular sea un lugar de acogida. ¿Y esto cómo se da? ¿Cómo se consigue que sea un lugar, una casa, un hogar de acogida? Pues bueno, yo diría que hay como 2 columnas, como 2 puntos importantes a tener en cuenta en los centros espíritas para que sean realmente eso, lugares de acogida. Primera columna, la necesaria humildad, que pasa por reconocer que no lo sabemos todo. Y es que, bueno, pasa en todos los caminos espirituales, en todos. ¿Cuántas veces es que somos así? Leemos 3 libros, escuchamos 2 conferencias y escuchas un podcast y ya pensamos que podemos opinar de todo. De medicina, de psicología, de antropología, de historia, de ufología, o sea, que parece que lo sabemos todo. Y eso, perdonad que sea un poco tajante, además de ser soberbia, es mentira. Al contrario, es que la verdadera espiritualidad te hace sentir que cada vez sabemos menos. A medida que se nos va desvelando el más allá, el mundo de los espíritus, del que muchas veces ni siquiera tenemos el vocabulario para expresarlo, no tenemos, o sea, nos manda la espiritualidad unos conceptos y no tenemos palabras, porque estamos muy limitados. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Callar, escuchar, reflexionar, compartir, aproximarse, a veces discutir, a veces intercambiar pareceres e intentar de todo esto sacar algo que nos sirva para avanzar, ¿no? Pero hay que cuidar esa necesaria humildad. No lo sabemos todo. Es decir, podemos llevar 20 años en el espiritismo, saber de memoria la codificación de Allan Kardec y las obras de Manuel o de Joana de Angelis, pero si juzgamos a los demás o pensamos que sabemos más que alguien que viene por primera vez al centro espírita, pienso que no nos hemos enterado de nada. Porque a lo mejor esa persona que viene por primera vez trae una serie de experiencias en vida, que sí, no habrá leído la codificación, pero sus experiencias le habrán hecho, a lo mejor es una persona sabia, solo por sus experiencias. Para mí una persona que ha perdido a su marido o a su mujer es una persona sabia. Porque a través del dolor es humana y te acompaña y te quiere y sabe lo que vale realmente las cosas en la vida. Segunda columna. Entre nosotros, hablo de los que frecuentamos pues una casa espírita, podemos correr el riesgo de olvidar que cada uno y cada una tiene su propio recorrido. Ha tenido una serie de reencarnaciones que no son las nuestras. Entonces, por favor, tengamos un respeto al recorrido de cada uno. Lo digo porque, y aquí estoy hablando de mí mismo, qué fácil es perder la paciencia cuando los demás no piensan, no actúan y no participan como nosotros nos gustaría que lo hicieran. Qué fácil es perder la paciencia. Y podemos pensar, ¡puah! Esta tía lleva 15 años en el espiritismo y menuda chorrada acaba de soltar. Pues mal, muy mal por pensar eso. Porque primero es una falta de humildad por nuestra parte y luego no es un respeto al recorrido que ha recorrido. ¿Me entendéis, no? Pero efectivamente es una falta de respeto a su bagaje, a su forma de ser, a su personalidad y a sus reencarnaciones, ¿no? Por ello, a mí
cuando me dan candela los espíritus, y con mucha frecuencia me dan candela, siempre me repiten dos cosas que debo tener en cuenta. Una, paciencia, y dos, comprensión. Paciencia y comprensión. Y como a mí me sirve, yo os lo traslado, por si os pudiera servir. ¿Vale? Es lo que la espiritualidad nos recomienda. Bueno, repito que estas dos columnas son como dos características importantes pues, para que un grupo, cualquier grupo, pues, sea un lugar de acogida para personas que vienen con sus necesidades, con sus problemas, con sus soledades. Y si no cuidamos estos dos aspectos, que en el fondo giran en torno a la humildad, yo me atrevería a decir que la espiritualidad deja de ser espiritualidad para convertirse en el más refinado egoísmo en el que podamos caer. Porque entonces, si nos falta humildad y nos falta empatía, ¿a qué venimos a un lugar espiritual? A ver si estoy zen, a ver si estoy yo tranquilo, a ver si recibo bien, a ver si cada vez soy mejor medium, a ver si recibo los mejores espíritus, a ver si estoy con una vibración que los demás, pobrecitos, no están a mi altura. Eso es el más refinado de los egoísmos que os podáis imaginar. Y, por favor, si alguna vez detectáis eso en mí, decídmelo, porque a veces no lo podemos identificar. Entonces, pienso que son dos aspectos importantes para tenerlos en mente, ¿no? Pero frente a ese extremo, y prometo terminar ya, nos podemos preguntar, vale, ¿cuál es la característica que sería deseable entonces en cualquier comunidad, grupo espiritual o centro espírita? Pues voy a responder, pero no valiéndome de ningún libro espiritista, sino voy a tomar un escrito de Santa Teresa de Jesús, de quien, por cierto, se decía que era una médium de su época y que sus arrebatos místicos y su éxtasis no era otra cosa que lo que hoy llamamos mediunidad. Y en concreto, me voy a basar en el capítulo 41 de su libro Camino de Perfección, donde nos habla de una virtud necesaria para cualquier grupo que desee perseverar, que sea lugar de acogida y que además sea un lugar donde los demás puedan sanar sus heridas, sus soledades, sus problemas, ¿no? Ella, desde luego, lo hizo pensando en los monasterios que en aquella época estaba fundando, pero sirve, pienso, igualmente para cualquier grupo espiritual o centro espírita. Y esa característica es la afabilidad. ¿Qué significa afabilidad? Bueno, pues afabilidad significa mansedumbre, moderación, benevolencia, dulzura, espíritu de servicio y, en palabras de Teresa de Ávila, es una virtud que cuando se practica, fijaos, una virtud que cuando se practica, las personas no se sienten solas, ni los grupos o comunidades estériles, sintiéndose unas y otras felices. Fijaos cuántos significados para una sola palabra, afabilidad. ¿Qué sucede si en un grupo, pongamos en un centro espírita, pero puede ser en cualquier grupo, faltara la afabilidad? Pues es que entonces se presentan aristas cortantes, conflictos, sospechas, envidias, resquemores, críticas solapadas y tantos puntos suspensivos. Entonces todo eso empantana un trabajo espiritual, abriendo el camino a espíritus de baja vibración, incluso obsesores, que pueden entorpecer el trabajo de todo un centro espírita. Afabilidad es, primero, comprensión con los demás, pero especialmente con aquellos cuyo trato nos cuesta especialmente. Fijaos, las personas que os caigan mal, mirad alrededor, las personas que os caigan mal son una joya para nuestro progreso espiritual, porque son las que nos van a permitir desarrollar ciertas virtudes, paciencia, empatía, etc. Y segundo, bueno, pues en palabras de Teresa, está relacionado con lo anterior, empatía y respeto profundo por lo individual y la forma de ser de cada cual. No podemos pretender que todos sean como yo, que a veces parece que queremos lograrlo. Eso es un error. El otro día María Jesús Albertus, que vino el miércoles, decía, ¿os imagináis que todos fuésemos iguales? ¡Qué aburrimiento!
La vida sería un rollazo si todos fuésemos como uno mismo, ¿no? Sería horroroso. Y además nadie progresaría. Entonces, pues bien, esto en la experiencia de Santa Teresa, en las fundaciones de sus conventos y comunidades, desde luego, por cierto, no es condescender con el error, que también se puede dar. Es decir, muchas veces afabilidad supone corregir cuando hay un error manifiesto. Desde luego, corregir desde la caridad, no desde la crítica. A veces hay que coger a una persona aparte y decirle, mira, considero que esto lo has hecho mal, se podría hacer mejor. En público se puede alabar, en privado se debe corregir. Entonces, no se trata de condescender con el error, hay que corregir, pero siempre desde la caridad. Y bien, como siempre que se habla de virtudes en el espiritismo, hay que recordar que no somos martillos de herejes y que el camino que nos indican los espíritus pasa por ser muy exigentes con nosotros mismos y muy comprensivos con los errores de los demás. Y eso también es afabilidad. Pues bien, a veces con los hándicaps diarios, y entre ellos puede estar, por cierto, la soledad, de la que llevamos ya pues una horita larga hablando, podríamos probar la misma receta. Quizá dejar de pensar en mi soledad, en mi situación, en este hándicap y preguntarme, ¿habrá alguien a mi alrededor que esté pasando por una situación de soledad? A lo mejor ni siquiera sabemos nuestros nombres, pues a lo mejor podemos empezar, oye, ¿tú cómo te llamas? ¿Y por qué vienes al centro espírita? ¿Y qué tal te encuentras? ¿Y te vi el otro día y tal? ¿Estás bien? Bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Entonces, quizá sea eso, dando el salto de dejar de obsesionarme con un problema, mirar a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, quizá el camino de afabilidad que nos marca Teresa sea entonces ese, poner el punto de vista en el otro, puesto que, por cierto, de rebote, si todos obráramos igual, pues yo también voy a salir beneficiado, evidentemente, de esa elevación de la psicosfera común que nos rodea a todos. Y muchas gracias.